Vamos a compartir pantalla y en este caso iniciamos. Fíjense, cultivando nuestra mente. A mí me llamó poderosamente la atención luego de una lectura de un libro maravilloso que encontré que se llama Una mente bien ajardinada, cómo vivir al ritmo de las plantas, de Stuart Smith, que es una psiquiatra británica que escribió este maravilloso libro donde ella plantea una serie de elementos de cómo ir viviendo a través o en conexión, mejor dicho, con la naturaleza y con sus ritmos. Y cómo esto tiene un impacto maravilloso, súper positivo con nuestra salud mental. Por supuesto, esto pasa por un viaje de autoconocimiento, que es ese viaje que emprendemos aquí en Viaje a mi Interior, valga la redundancia, ese camino de saber qué es lo que necesitamos para estar en bienestar. Es nuestra meta final, ¿no? Entonces, cultivar la mente, encontrarnos con ese alimento que nutre nuestra mente, nuestra salud mental, es un poco la intención de la incursión de hoy, para que tengan esas herramientas y que reconozcan cómo conectar con esos ritmos de la naturaleza, esos ciclos naturales, básicos, vitales, nos pueden ayudar a encontrar senderos, caminos que nos ayuden a estar, ¿ok? Vamos a empezar. Fíjense, cultivar la mente, cultivar ese estado de bienestar pasa por plantar desde la semilla. Ese encuentro, voy a estar hablando de metafóricamente, de alguna manera, pero también voy a estar hablando desde el punto de vista como práctico, lo que es plantar semillas, lo que es podar, lo que es echar raíces. Entonces siempre vamos a estar con ese juego. Un poco desde la idea de qué sería tener un jardín. Ojo, cuando vaya a hablarle de jardín durante toda esta incursión, puede ser la matica que tengo en mi escritorio. ¿Ok? No tiene que ser ese jardín fabuloso que tenemos detrás de la casa o la jardinera de mi apartamento. Es decir, pueden ser todos esos elementos, pero también puede ser la matica que nada más necesita agua una vez a la semana. Esto a lo que nos habla es realmente de la conexión con la naturaleza y ya vamos a ver la importancia de eso. Entonces, plantar desde la semilla es la entrega plena. Ahí entramos en el proceso de entregarnos. De eso de que yo planto la semilla de alguna manera y no sé qué va a salir de allí. Yo voy a esperar que eso eche raíces, que se asiente, que haga tierra y que eso surja o genere esta planta. Asimismo en la vida, en nuestra vida nosotros echamos semillas, nosotros plantamos deseos, esperanzas, plantamos ideas y lo que esperamos es que esto eche raíces y que pueda surgir y que pueda florecer, ¿ok? Ese echar raíces lo que nos invita de alguna manera es a dejarnos arrastrar por la energía de lo que es el calendario terrestre. Echar raíces es un compromiso de que yo echo raíces en este espacio y en ese espacio me quedo. Pero yo puedo echar raíces en relaciones, puedo echar raíces en espacios, en grupos, echar raíces en proyectos y eso siempre puede cambiar y siempre puede mutar, ¿ok? Entonces, fíjense lo interesante de empezar a reconectar con estas ideas, ¿no? Pero esto no es solo nada más plantar y echar raíces para crear. Cuando nosotros vemos el jardín, cuando nosotros nos conectamos con la naturaleza, vemos que aquí se da un proceso maravilloso que es el proceso de la creación, pero también de la destrucción. Son formas de destrucciones que se dan al servicio del crecimiento. A veces nosotros tenemos que arrancar la mala hierba, tenemos que podar, tenemos que quitar cosas para que pueda seguir creciendo. Y esto no solo con la planta, también con nuestras ideas, con nuestros proyectos, incluso con nuestras relaciones. Entonces, fíjense cómo esta cosa de la naturaleza que siempre está como en un constante equilibrio de creación y destrucción. Cuando eso nosotros lo llevamos a nuestra vida, encontramos la posibilidad de tomar las decisiones, aunque en un principio puedan ser duras, pero necesarias para seguir creciendo y seguir en evolución. Hay un concepto que yo quería traerles y que es maravilloso, que es el concepto de viriditas. Ese concepto tiene que ver, o su significado tiene que ver con la abundancia, con lo verde, con esa cosa como majestuosa que es. Es un término que utilizó bueno, ahorita es santa, pero fue una monja alemana, Hildegarda von Bingen,
que trabajó la idea de la conexión con la naturaleza, esa conexión real, donde ella decía, en la medida en que nosotros cuidemos a la naturaleza y viceversa, va a haber un equilibrio. Y como van a ver a lo largo de la incursión de esta noche, eso se trata la idea, de eso se trata, de la idea de mantener equilibrio, de lo que debe perderse, de lo que debe crecer, de lo que debe destruirse, pero todo en pos de un crecimiento, es decir, en un equilibrio constante con la naturaleza. Entendiendo ese famoso todos somos uno, cuando nos vemos de tú a tú con ese estado natural, porque bueno, somos parte de ella, ¿ok? Está de más decirle que vamos a abrir un espacio de preguntas o de consultas que quieran hacer al final de la incursión. Generalmente trabajamos con que nos puedan como interrumpir, pero en el caso de las incursiones vamos a dejarlo para el final. Fíjense, el jardín como un espacio para construir como una relación con ese espacio, con ese lugar. Como les decía, eso puede ser tu ventana con 3 matitas, pueden ser las flores con el centro de tu mesa, puede ser el jardín maravilloso, puede ser la jardinera de tu apartamento. Pero es construir una relación con ese lugar que también termina siendo un lugar o un espacio mental. ¿Ok? Entonces, la tranquilidad que me puede dar ese lugar, esa construcción, fíjense, hay unos procesos creativos que ya se están dando aquí, ojo, no pierdan también eso, hay una creación de ese espacio donde podemos estar tranquilos para comprometernos un poco más con la vida, ¿no? Escuchar nuestros pensamientos. Entonces se convierte en un refugio, esta construcción o esta relación con el lugar. ¿Okay? La percepción sensorial que se da al estar en la naturaleza, en este caso con la jardinería, o en el caso de, puede ser la horticultura, ahorita existen conceptos como huertos urbanos, es decir, yo lo veo en el ejemplo por lo menos como mi mamá. Mi mamá agarraba las semillas de ají dulce, como aquí en Venezuela, o de tomates, y los ponía en una maceta y de repente venía un ajicito que a veces o lo terminábamos comiendo nosotros o se lo terminaban comiendo los pajaritos. Pero ese proceso, esa creación, esa construcción del hogar, de este lugar, no se da de manera pasiva. Y eso es importante tenerlo bien en cuenta, ¿no? Nuestro cuerpo no al entregarse a este lugar, a este espacio, no lo está haciendo de manera pasiva, todo lo contrario. La experiencia en la vida se construye a través de la experiencia. Y ustedes me dirán, pero ¿qué es este trabalengua? Pero es así. Toda experiencia que nosotros tengamos es lo que va a ir construyendo nuestra experiencia con E mayúscula en nuestra vida. De allí que solo podamos aprender haciendo. O bueno, no solo, pero nuestras mayores fortalezas van a estar dadas y fortalecidas, valga la redundancia, a través de la misma experiencia. ¿Ok? El jardín siempre va a ser una expresión de la mente. Es un entorno que se puede volver adecuado para tener serenidad mental y así procesar emociones intensas. Cuando yo tuve la idea de hacer esta incursión junto con mis compañeras que se lo planteaba y surgió, era un poco por eso. Yo lo que tengo es una ventana en mi apartamento con un montón de matitas y algunas otras que están dentro hasta que apareció mi gata y las he estado como fulminando y las he tenido que sacar todas a la ventana. Pero la idea de tener un espacio, así sea una mirada, como los que tenemos la dicha de ver el Ávila desde nuestra casa, es decir, esa conexión, y ya van a ver por qué funciona desde el punto de vista fisiológico nuestro cerebro, qué es lo que sucede, es el tema de la percepción sensorial, que no es pasiva, es una construcción, es esa mirada total que se da hacia la naturaleza y que influye en nosotros. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nos llenamos de rituales y esto es una cosa maravillosa, al menos a mí me encanta, ¿no? Los rituales aportan un sentido de orden a todas lo que son las situaciones inciertas. Es una acción simbólica o son formas de acciones simbólicas y la práctica como una forma de aprender, que era lo que les decía anteriormente, no solo sobre, en este caso, la naturaleza, sino sobre nosotros mismos. Porque el jardín tiene dos energías, que es la energía humana y la energía de la naturaleza. Nosotros podemos plantar, nosotros podemos regar las matas, nosotros podemos podarla, nosotros podemos apartar el gatito de la mata para que no se la coma, nosotros podemos hacer todas esas cosas, pero la naturaleza también tiene su energía. Tenemos que respetar eso. Y creo que la mejor manera es volvernos observadores de ese jardín, tanto externo como interno. ¿Qué necesita? Tal vez a uno le dicen, esta mata necesita regarse una vez a la semana, pero yo veo que necesita más agua, pero yo veo que necesita más sol.
Al fin y al cabo, es una energía y yo lo que estoy es ayudándola. Pero ¿qué pasa? Eso pasa con nosotros mismos. Necesitas 8 horas de sueño, pero tal vez yo necesito 7. Necesitas 1 litro de agua, pero yo necesito tal vez 2. Entonces, cuando empezamos a reconocer y empezamos a ver todos estos procesos y estas energías que se dan, entendemos entonces que nos enfrentamos a procesos de retorno, de desapariciones, de encuentros. Y eso es maravilloso, porque como lo he venido diciendo, es la energía que se da en la vida misma. Hay momentos en que las cosas desaparecen, se van, porque recordemos la impermanencia, donde todo cambia, pero que luego retorna siendo otra cosa. ¿Ok? Entonces, el ritual, poder regar mis matas o mis plantas o mi jardín, poder limpiarlas, poder podarlas, pero ¿qué necesita? Para eso necesito pasar por la observación. Pero así somos nosotros. ¿Cómo sé yo lo que necesito? Debo pasar por ese proceso eh, de mirada, que ya vemos que no es pasiva. ¿Qué nos permite esto entonces? Ya va, sí. Nos permite conectar con esos impulsos vitales. Esta destrucción, renovación de las que él he estado hablando es una acción que transforma porque no controlamos la situación por completo. Es decir, todo cambia. Aquí comenzamos también a trabajar la impermanencia. Cómo a través de la naturaleza vemos que en tiempos que tal vez no podemos reconocer, la tierra se formó, la vida se hizo lo que es, y toda la fuerza y los impulsos vitales de la naturaleza tienen sus ritmos. Y cuando nos damos cuenta que no podemos controlarlo todo, que nosotros podemos simplemente dar unas pautas y soltar, como en la vida misma, también entramos en ese proceso de transformación. Al entrar en esa conexión de ese ritmo de la naturaleza, entramos nosotros también en unos procesos de transformación. Porque qué tal si yo, y eso lo vamos a ver más adelante, ese proceso de cuidado, de riego, de nutrición que nosotros podemos dar a la naturaleza, también lo hacemos con nosotros. Es decir, pasamos a un proceso de transformación en base al autocuidado. ¿Okay? Al cultivar la tierra, tal como les decía, cultivamos una actitud de atención al mundo. Y esto es maravilloso. Vemos los detalles, eso que les decía, vemos qué necesitan, cómo lo necesitan y por qué. Aunque no lo entendamos, aunque no tengamos la razón así, esta cosa racional de por qué esto sucede, empezamos a tener una actitud mindfulness, empezamos a tener una actitud de atención plena a ese mundo que me rodea y a ese mundo natural, que es tan maravilloso y que tiene un impacto tan profundo y tan positivo en nuestro ser. Entonces, esta tregua que nos da nos permite conectar con otros, porque es eso, nos permite sintonizar con esos detalles, pero no solo con otros, sino también con nosotros mismos. No solo con la otredad, sino también con nosotros. ¿Qué pasa? Estamos en una sociedad que desvaloriza los ritmos más lentos del tiempo natural. Entonces, toda es la era del reel, toda es la era del video que dura menos de un minuto, incluso estoy casi segura que a todas las que estamos acá nos ha pasado. Uno ve un video de 10 minutos y uno así como, 10 minutos, o sea, ¿qué es este discurso de la ONU? O sea, no entiendo qué es esto tan largo. Y quisieras que la cosa pasara, ¿no? Entonces, todo lo queremos ya y lo queremos pronto y todo lo queremos a un clic y a un like. Entonces comenzamos a desvalorizar los ritmos de la naturaleza, que es ese tiempo natural, que es un tiempo lento. Y en tiempo lento es entablar una relación viva con el presente. Como siempre digo, el eterno presente. No hay otra realidad, no es el pasado, no es el futuro, la única realidad es esta, el ahora. Entonces, respetar ese tiempo lento, respetar ese tiempo natural, nos permite tener una relación mucho más armoniosa con el presente y se consolida más esta idea del presente, este eterno presente. ¿Y qué pasa entonces? Las neuronas, para poder consolidar cambios duraderos, escúchese bien, cambios duraderos, necesita meses. Entonces, cambios de hábitos, que es una de esas cosas como, tan difíciles para algunas personas. Maribel Padrón, que está acá, que es una de nuestras facilitadoras, coach en hábitos, y tenemos así como una campaña así de que no puedes cambiar hábitos en 21 días. No es posible. Y científicamente hablando, se necesitan meses para consolidar esas conexiones neurales de cambios reales y duraderos.
Y una de las cosas más importantes es que quieras el cambio. Es decir, al tú querer, y ahí es donde entra una palabra maravillosa, que es la intención de hacer el cambio y de entablar un hábito nuevo, necesitas tener conciencia del día a día. Es decir, aquí hay una frase maravillosa que es de Carl Jung, de este psicoanalista suizo, que dice, la gente camina como si caminara con los zapatos que le aprietan. Y es un poco eso, es como soltar esa energía de estar corriendo, de esa energía de la no calma, salir de eso para entablar una relación mucho más armónica. Seguimos aquí. Entonces, fíjense estos elementos que a mí me resultaron maravillosos y que les quería traer hoy. En nuestro cerebro existe una proteína que en las siglas en inglés se llama BDNF. En español es el factor, lo voy a leer porque es un nombre medio, ¿no? Factor neurofreótico derivado del cerebro. Se le conoce como el abono milagroso. Este abono milagroso, fíjense los términos, como les decía, es una proteína que generalmente se da en mayor cantidad, perdón, en el hipocampo y en el córtex, y no hace más que mejorar los procesos de sinapsis, es decir, de ayuda a crear todo lo que es los procesos de la red neuronal. Es decir, todas esas conexiones neuronales se ven abonadas, se ven nutridas por esta proteína para que podamos generar mucho más BDNF. Existen unos elementos como el ejercicio, la interacción social y el juego. Entonces, fíjense, y por supuesto, estar al aire libre. Una cosa que lo inhibe, el cortisol, es decir, esta hormona que es de las primeras que se liberan cuando entramos en procesos de estrés. Entonces, fíjense lo milagroso que puede ser este abono, que nos ayuda a mantener y a fortalecer todos los procesos de neuroplasticidad y de generación de nuevos procesos de la red neuronal. Una cosa que también me llamó la atención y que les quería traer es que todo lo que son las células que crean las redes neuronales, que son las dendritas, viene de dendritis, que es el árbol en griego. Entonces, me llama muchísimo la atención que todo, casi que este proceso de neurogénesis, es decir, de esta creación, nueva creación de neuronas y de procesos neuronales y que tienen que ver con la memoria y que tienen que ver, el fin último, con el bienestar, esté dado por procesos que tienen que ver con la jardinería y con la naturaleza. Es decir, hablamos de abono, hablamos de un árbol, ahí tienen la imagen al lado izquierdo, eso que pareciera un árbol sin hojas, es una dendrita, es esta célula que está allí, y de allí como la relación con su nombre. Y en las noches, cuando dormimos, y de ahí la importancia del sueño y de un sueño reparador, ocurre algo maravilloso que es la poda de las neuronas que ya no necesitamos o que ya no nos sirven o que ya están conocimiento, información que ya no es necesaria y que se da a través de unas células que se llaman las microglias. Entonces, nosotros al dormir se da un proceso de poda y que genera lo que llamamos después la neuroplasticidad porque nos abre espacio para estas nuevas redes neuronales. Entonces, fíjense qué interesante cómo todos esos procesos de creación que se da en nuestro cerebro viene dado. Ok, es que creo que tengo algo de problemas con el internet. ¿Todo bien? ¿Me escuchan todos? Sí, te escucho Ok, perfecto. gracias. Gracias, Mil. Entonces, fíjense, qué interesante, porque todo lo que es este proceso, como les decía, necesitamos reconocer qué es lo que nos genera bienestar, qué nos alimenta. Como yo veo que la planta necesita agua, que necesita luz, que necesita ese riego, que necesita cambiarse de pote, que necesito repotear, o yo veo el árbol, todo ese tipo de cosas, ¿cómo lo puedo ver en mí? Al trabajar en el mundo exterior, tal como dice aquí, también lo estamos haciendo con nuestro mundo interior. Es decir, hacer esa conexión de necesidades que yo puedo cubrir
desde el cuidado y la atención, también va a generar beneficios neuroquímicos. Se van a generar la oxitocina, que todos la conocemos como la hormona del amor, betoendorfinas, que son todos los opiáceos naturales del cerebro. Es decir, no es poca cosa. Nosotros tenemos allí en nuestro cerebro nuestra farmacia andante y con estas conexiones con la naturaleza se generan estos neuroquímicos. Por supuesto, la serotonina, que tiene que ver y que sí, se fortalece y produce más con luz solar, ejercicio y con el contacto con la tierra o con la naturaleza en general. Por eso también se han generado algunos procesos y algunas prácticas como el grounding, que es la gente que dice camina descalzo por la grama, o la inmersión en los bosques, o bueno, la simple caminata por la montaña. Y entramos con una cosa que me parece maravillosa, que es el sentido del olor. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la naturaleza, cuando nosotros estamos con nuestra florecita o nuestro jardín o todo lo demás, el olor es una de las cosas como básicas, como fundamentales en esa conexión con la naturaleza. Aquí yo les estoy hablando de las matas, de la jardinería, pero sin ir muy lejos, el olor al mar. O sea, no hay nada más que te atrape que el olor a mar, pero el olor a bosque. O el famoso olor el de la tierra mojada cuando llueve, que es el famoso petricor, ¿no? Pero es que el olor, como el sentido más poderoso y primitivo, tiene una conexión directa con la amígdala. No con la amígdala de aquí, la amígdala, que es el centro de nuestras emociones. Entonces, claro, esa memoria en el cerebro profundo que se da, ¿ok? Quiero que sepan, evoluciona junto con el sistema olfativo. Entonces, por eso, que siendo el sentido más primitivo, de hecho está conectado con chakra 1, porque uno por el olor puede remontarte a cosas súper antiquísimas o a momentos que tú dices, "Ah, es como si estuviera en la casa de mi abuela. Este perfume era el que usaba no sé quién. Este olor te lleva." Esa es como la frase general. Este olor me lleva a... Entonces, fíjense cuando empezamos a hacer conexión con la naturaleza, todo lo que estamos despertando allí. Por razones evolutivas hay una sensación de alerta serena. Y es que nuestros antepasados súper atrás tuvieron una conexión muy profunda con la naturaleza porque de allí, del olor, de lo que podía observar, dependía nuestra vida. ¿Okay? Entonces estamos hablando de la supervivencia. El impulso que nosotros tenemos de explorar como especie genera dopamina y no nada más a nivel físico, sino intelectual. De allí que para las personas que siempre estamos como en la búsqueda de algo, que siempre estamos haciendo un viaje interno o externo, se nos da y entramos en ese proceso de premio o recompensa, que sería básicamente el de las adicciones, solo que manejado desde el bienestar, ¿ok? Entonces, porque hay todo un proceso que entra en ese generar la dopamina, pero no es nada más físico, sino también intelectual, ¿ok? Fíjense, cuando hablamos de cultivar, y ahí entramos un poco en ese término, en eso que yo les decía, que ahorita en la ciudad puede ser esos huertos urbanos, o los que tienen la dicha de tener un patio en un jardín pueden hacer como un pequeño huerto chiquitito, o sea, cultivar es humanizar la naturaleza. No en vano, parte de lo que somos como especies cambió drásticamente cuando entró el cultivo en nuestra historia, ¿ok? Promover entornos que mejoren la calidad de vida. De eso se trató en su momento y sigue siendo así. Mm, nada más alejado que cuando uno quiere humanizar, y eso me ha pasado, tú dices, bueno, pero ¿será que ponemos una matica? ¿Será que ponemos una florecita? ¿No les ha pasado que estamos como en un espacio y que falta como verde? Esa es como un poco la cosa, ¿no? Fíjense que cultura como sinónimo del cultivo. Es decir, ¿qué estoy dejando allí? Esa semilla, más allá de la semilla literal que puede, o lo que yo estoy dejando con mi don. Cuidar de otros, cuidar la planta, cuidar la naturaleza. Cuidar de otros nos distingue como especie. Pero esa otra edad no solo es la naturaleza, aunque es reconocernos como parte de esa naturaleza. Esa otra edad vista más de tú a tú y no desde el hombre sobre la naturaleza, sino como todos o como un todo. De eso se trata, de entenderlo así. ¿Ok? Entonces, la jardinería y todo lo que es el tema de la naturaleza es visto entonces como una expresión humana.
Trabajar entonces en el compás que marca el jardín. Hay una circularidad del tiempo. El círculo, en mi caso, y Maribel y María Elena lo sabe que trabajamos acá en Viaje a mi Interior, somos arteterapeutas con mandalas y entendemos los beneficios del círculo y de la circularidad. El jardín de alguna manera marca esas pautas porque en el caso de las que estamos en Venezuela no tenemos muy marcadas las estaciones, pero donde tienen las 4 estaciones muy marcadas tienen que pasar por esos procesos. Primavera, por el invierno, por el otoño, todas estas, verano. Entonces, y es circular, es una cosa que esto va a volver, ¿ok? Entonces hay un compás que te marca el jardín. Y eso es súper bonito porque es la espera de la que hemos hablado, ¿ok? Nos devuelve a los ritmos biológicos básicos, lo cíclico, lo circular, siempre es más amable con la psique, ¿ok? Ese saber que, fíjense que es como paradójico, hay como una incertidumbre de saber si la planta va a nacer, si esta vez la matica va a aguantar y no la voy a matar, o sea, aunque está como esa cosa de que no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Desde la manera más amable con nuestra psique. Y es así como la vida misma, como la planta. Sé que algo va a pasar, hay que tomar decisiones, hay que regar, hay que poner la semilla, pero yo debo soltar, porque están otras energías que entran allí en juego. Por supuesto, cuando entramos en esos procesos, entramos en ese estado de flow, un concepto que popularizó psicólogo Csikszentmihalyi, no recuerdo ahorita el nombre, que es bastante parecido a apellido y nombre, Mijail Csikszentmihalyi, y que tiene su nombre o está basada en lo que se conoce como la teoría de hipofrontalidad transitoria, que no es más estar en estado flow cuando fluyes, cuando tu mente racional no entra en lo que estás haciendo. Y hay una serie de pasos o de elementos que lo maneja muy bien Maribel para entrar en estado de flow. Es como soltar, que la actividad no sea tan fácil, pero tampoco tan difícil, y otra serie de elementos que son necesarios para que entre. En mi caso, cuando yo estoy cambiando mis matas de pote o estoy diciendo esto queda aquí, esto queda allá, tú puedes empezar y estar toda la mañana en eso. Y tierra para allá y semilla para acá y corta aquí y los animalitos y la cosa y los gusanitos que se están comiendo la mata y tú estás en ese proceso, pero eso puede pasar con cualquier proceso creativo. De hecho, es así. Y entras en ese contacto con tierra, con la mata, con la naturaleza, o cuando estamos así en un bosque, y te pierdes, literalmente fluyes con ese ritmo. De eso se trata, de poder fluir con esos ritmos biológicos que son básicos, de esas esperas que son necesarias para que las cosas sucedan. De allí que hay un tiempo para cada cosa, y es necesaria una pausa para conectar con la vida. Entonces, qué bonito y qué necesario es saber que hay pérdidas, que hay destrucciones, pero que estamos trabajando en función de que otra cosa crezca para nosotros. ¿Ok? Fíjense, y esto es maravilloso con la naturaleza y estos arbolitos que se mueven. La belleza siempre nos va a calmar y nos revitaliza al mismo tiempo. Los que tenemos la belleza como fortalezas en nuestras primeras 24 fortalezas según la psicología positiva, entendemos esto como muy bien. Esto está asociado a estos circuitos de placer y de la recompensa de los que estábamos hablando anteriormente. Pero es que estos paisajes externos también son nuestros paisajes emocionales. Por eso esa belleza que vemos afuera nos revitaliza y nos calma, porque entran en esos circuitos de recompensa, en esos circuitos donde este poco de hormonas que son así nuestras drogas internas nos llenan de tanto bienestar, ¿ok? Entonces, no en vano, todo lo que son las plantas con flores o las florecitas y todos los jardines alteran la actividad eléctrica del cerebro y hay unos aumentos de las ondas alfa cuando nosotros estamos en contacto con este tipo de naturaleza. Estas ondas lo que hacen es que sostienen a estas neuronas y ayudan a mejorar el estado anímico, por supuesto gracias a la serotonina. Y de alguna manera esos estados de belleza, ese árbol gigante, ese mar bravo, todo lo que tiene que ver, mi matica que le salió la flor, esto que por fin no se me murió la matica, todo este tipo de cosas que nosotros podemos experimentar con la naturaleza, hace estas cosas maravillosas en nuestro cerebro. Es decir, no es simplemente esta cosa pasiva de observar, es que ocurren cambios fisiológicos en nuestro cerebro. ¿Y por qué esto pasa?
Porque la naturaleza, como este árbol que se mueve, el viento que sopla a través de los árboles, por ahí hace poco, en estos días vi un video de la danza de los árboles que se mueven como de manera casi asimétrica, ¿no? Son rangos predecibles en los patrones en la naturaleza. Un girasol es un rango predecible, ¿no? Son pétalos, pétalos, pétalos y circulito, circulito. Y esto da cierta estimulación cerebral. Y esto se da porque hay una geometría de autosimilitud o los llamados patrones fractales en la naturaleza. Y la naturaleza es muy fácil de interpretarla. ¿Por qué? Porque hay un procesamiento visual fluido cuando vemos a la naturaleza. Es decir, nosotros no necesitamos mirar como de manera tan fija a la naturaleza. No hay una fijación ocular, de hecho, para poder interpretar a la naturaleza. Otra teoría también es que, dado la importancia del color verde en nuestra existencia como especie, porque era necesaria para nuestros antepasados, pues también es muy sencillo verlo. Y es tan calmante, tan relajante el mismo color verde. Porque para nuestro cerebro resulta muy fácil identificarlo y procesarlo. Entonces se dan conceptos como la biofilia, que es esta gente que, como uno, que no puede ver un verde en ningún lado porque se siente muy feliz. O sea, uno ve la mata y uno dice, ¡ah! Y es como una sensación de bienestar que es indescriptible, ¿no? Entonces es esa conexión positiva que tenemos con ella. Fíjense, cuidar una planta, una semilla, da cuenta del autocuidado. Eso que les vengo diciendo, de qué necesito. Arrancar esa mala hierba potencia los procesos de desprenderse de emociones negativas. Es decir, esto que yo estoy quitando. Hay un ejercicio muy poderoso que de hecho se da cuando yo planto algo, planto una intención. O sea, voy a plantar así sea este romero, no sé, que es una cosa como súper práctica. Pero estoy plantando con ella tal decisión. Pero al quitar lo que ya no sirve, también puedo decir, voy a desprender esta emoción negativa. Trabajar con el abono también refuerza la idea de que algo malo puede salir algo bueno, como esta florecita que tienen en la pantalla que está surgiendo de esta basurita que tiene allí, aunque todo es demasiado cuchi y no parece basura, pero bueno, entonces, pero fíjense, es cuando empezamos a hacer este trabajo con la naturaleza y con todo lo que implica, podemos llevarlo a un trabajo mental. Podemos equipararlo a nuestros estados emocionales y nos ayuda a darle forma a esos procesos de transformación. Pasar tiempo en la naturaleza, por cierto, aumenta nuestra resiliencia. Los procesos de adaptación, esos procesos de transformación, lo que van a hacer es eso, reforzar ese levantarnos y ese enfrentar las dificultades a pesar de. Entra algo muy bonito que es la autocompasión, que es un concepto que a mí me gusta mucho, que es muy mal entendido porque la gente considera que es la lástima o esa sentir la lástima por mí misma, ¿no? Todo lo contrario, al yo tener esa conciencia, ese equilibrio con lo que me rodea, con mi hábitat, pues entro en procesos de autocompasión. Porque entiendo que funcionan unos ritmos, cada uno tiene un ritmo, donde está el descanso y la revitalización. Seguimos con el autoconocimiento y utilizar la naturaleza como un marcador, como eso, como una guía que me pueda permitir saber qué necesito y qué no, es maravilloso. Es una medicina espaciotemporal porque el jardín, mi espacio verde, es eso, es mi espacio y es mi tiempo. Y me puede servir para generar estos cambios a nivel emocional. Entonces les dejamos aquí como algunos tips. 20 minutos en la naturaleza restaura la energía mental y fortalece la concentración. Es decir, no estamos hablando de que tenemos que estar 2 horas o todo el día en la playa, yo lo haría, por si acaso, ¿verdad? Pero con 20 minutos tenemos, ¿ok? La vida debe ser alimentada dando forma a nuestra vida. Insisto, es la experiencia, es el hacer, es el cuidar, es el estar en ese contacto con la naturaleza y con estos ritmos, porque el jardín te pone horarios y te pone objetivos. Si yo abandono, si yo por una semana no riego la mata, va a morir. La podría recuperar, pero ¿a qué precio? No lo voy a hacer. El jardín siempre hay algo que planear y algo que esperar. Y es como la vida misma. Si no tenemos horario, si nosotros no tenemos objetivo, no tenemos intenciones, no planeamos, no somos capaces de tener la sabiduría de esperar, pues nos llenamos de frustraciones, de emociones negativas. Y ahí es cuando viene el malestar, viene la depresión,
y vienen todos unos procesos que después nos cuesta salir. Porque cuando hay resultados concretos, y eso es una cosa muy interesante, que podemos ver, que podemos sentir, que podemos tocar, hay una sensación de control y hay una conexión. Y esto el cerebro lo necesita, que yo les decía, es la estimulación que necesita el cerebro. Y el cerebro siempre está programado para siempre manipular su hábitat, para mejorarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de eso, podemos usarlo a nuestro favor. Por supuesto, tener un huerto, tener un jardín implica echar esas raíces desde que le hablé al inicio. Es un compromiso, pero este compromiso también es con nosotros mismos. ¿Cómo me comprometo yo a cuidar lo otro, a este otro ser vivo, si no me puedo cuidar yo? Entra el autocuidado aquí, ¿ok? Así sea mi sola matica que tengo en la sala. Entonces, trabajar con la planta es una forma segura de aprender sobre el cuidado y el cariño porque es un acto reparador. En este libro que yo les hablé al principio, aunque creo que hay personas que entraron después, parte de esta incursión está basado en un libro que se llama Una mente bien ajardinada, las ventajas de llevar, yo igual eso lo voy a dejar en el grupo, en el chat, de llevar una vida al ritmo de las plantas, de Sue Smith Stewart, es una psicóloga británica, y ella deja una frase que a mí me parece maravillosa, que es cuando sembramos una semilla, plantamos un relato con posibilidades de futuro. Eso es maravilloso, porque esta semilla puede ser literalmente la semilla de la lechuguita, pero también es eso, es la intención. ¿Qué voy a plantar hoy? ¿Qué voy a sembrar? ¿Qué espero que sean mis planes, mis objetivos, siendo lo más flexible posible? Eso pasa, insisto, por el viaje del autoconocimiento. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cómo puedo conectar en este caso desde la naturaleza y desde el cuidado de otra especie, de otro ser vivo como es la planta, para poder cuidar de mí misma? Por eso hablamos de un acto reparador. En ese libro, y espero que tenga la oportunidad de revisarlo, esta autora se pasea por una serie de programas a nivel comunitario, en cárceles, centros de personas con depresivos, adictos, que encontraron en estos programas a nivel mundial refugio en el hecho de estar con la planta, porque es más seguro, porque la planta no te va a contestar, porque la planta no enjuicia, ella solo lo que pide es que la cuides. Solo va a pedir que le des el agua necesaria, la coloques en el sol necesario y que estés allí para ella. Y eso es un acto reparador, porque a veces como humanos, a veces simplemente necesitamos el abrazo, necesitamos ser escuchados, y eso se convierte en un acto reparador. A veces no necesitamos que el otro lo haga, lo necesitamos nosotras mismas. Necesitamos nuestro espacio, necesitamos nuestros silencios eh, para poder repararnos de alguna manera, para poder, mejor dicho, sanar. Pero pasamos por el proceso de autoconocimiento. ¿Qué necesito para yo entrar en este proceso donde pueda plantar semillas, donde existan otras posibilidades en el futuro? ¿Ok? Está todo súper florido, a veces estamos así, sin hojitas, a veces estamos súper verdes, a veces estamos perdiendo cosas, pero fíjense, es cíclico, o sea, todo cambia, todo pasa. Entonces, por otro lado, dejarnos elevar por esa energía de la naturaleza, dejarnos llevar por esa ciclicidad. Esta imagen, la segunda, para mí lo que quiero dejarles es que nosotros podemos dejar llevarnos por la magia de la naturaleza. Es decir, confiar en los ciclos, confiar en que todo pasa y confiar en esa impermanencia, que siempre nos va a dejar algo. ¿Okay? Los rituales, yo puse esta brujita aquí con su matita, lo asocio con eso, pero la idea del ritual, la idea de la conexión con la naturaleza, la idea de tu espacio de autocuidado con la energía de lo que te gusta, de qué te alimenta a ti, como alimentamos a la planta, qué te alimenta a ti, tu perrito, tu gatito, el té, el café, cuidar de tus matas. ¿Cuáles son esos rituales que a ti te llenan? ¿Qué es esa ciclicidad que puedes marcar por el ritual? ¿Ok? ¿Qué significa esto? Conectar con esa sabiduría innata que tenemos. ¿Qué necesitas tú? Nadie sabe qué necesitas, solo tú. ¿Ok? Para emprender el camino hacia el autocuidado. Dejarnos estar, simplemente ser, dejar que el viento sopla ahí, me parece maravilloso, rodeada de esa naturaleza y que sea una naturaleza que marque nuestro camino, que sea la naturaleza que nos dé el compás, que marque el sendero de nuestro bienestar. De allí la importancia de que podamos conectar con estos ritmos en una sociedad y en una cultura
que premia lo rápido, lo ya, la tecnología, que todo eso está muy bien, es importante tenerlo, pero también es importante volver a eso que también es parte de nosotros, que son los ritmos básicos biológicos. Cuando nos sentimos perdidos, simplemente podemos voltear y ver eso verde, podemos seguir ese sendero que nos marca la naturaleza y volver hacia el bienestar. ¿Ok? Por último, quería que hiciéramos, bueno, por supuesto, la meditación siempre va a ser fundamental en cualquier espacio donde yo esté. Poder conectar con nosotros mismos. Meditaciones, como siempre lo he dicho, existen como millones de personas. Y la concentración, el estar aquí con nosotros, es maravilloso. El poder parar, así sea una parada chiquita, para poder reconectar con nuestro ser y con nuestra esencia. ¿Ok? Les voy a dejar este ejercicio. Me gustaría que miraran la pantalla y que lo que vamos a hacer es, cuando este círculo que está allí sea grande, vamos a tomar una inhalación. Yo les voy a empezar, les voy a indicar. Y cuando a medida que los círculos se vayan cerrando, vamos a exhalar. Entonces, lo que le voy a pedir a las que quieran hacerlo junto conmigo es que, si están sentadas, eh, coloquen pecho abierto, sus hombritos atrás. Sus manos pueden reposar sobre sus muslos. Si pueden colocar los pies en el piso está muy bien, o en la posición en la que se sientan cómodas. Van a botar todo el aire en este instante, van a vaciar sus pulmones, y cuando vuelva a abrir el círculo, se expanden, inhalando, y exhalan con él, cerrándose. Cada una a su ritmo. Inhalan, expanden, exhalan, cierran. Botan el aire. Y este es nuestro último. Inhalan profundo, expanden pulmones, exhalan. Ah, se me fue. Perdón. Bien, hasta aquí va a ser nuestra incursión de hoy. Así que les dejo los micrófonos abiertos para que tienen dudas, comentarios. Este es el momento. Gracias por esos corazones, Georgie. Diana, sí, cuéntanos. Ah, no, estás aplaudiendo. Yay, pensé que era la mano alzada. Bueno, de todas maneras te puedo comentar que de verdad que muy buena la intervención. Me gustó muchísimo verle, no es que no lo sabemos, es que Ujú, no lo vivimos, no es así. aprendemos. Las cosas están supuestas porque nacimos con ellas, están a nuestro alrededor. Y en la Ujú, apreciación profunda de ellas, en algún momento le hemos hecho, eso es verdad, pero no es la cotidianidad. sí, sí, de hecho es como el día a día, es como retomar y traer eso acá porque lo perdemos, se pierde con mucha facilidad. Entonces, Se pierde, pero porque, sí, ajá, y voy a terminar rápido porque voy a hacer cualquier, todavía me falta esto, y no terminamos de apreciar ujú, ciertas cosas que son importantes. sí, es Bueno, así, todo es importante. lo es, Diana. Sí, Gracias por tu intervención. sí. Eh, pero bueno, de eso se trata. Sí, Eh, hola. Cuéntanos, Miriam, bienvenida. Y hola, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, excelente, me encantó, de verdad que sí. Es verdad, hay cosas que sabemos, pero me pareció interesantísimo el comparar eso, la jardinería, algo sencillo, con los procesos nuestros. Y pienso que también es mucho porque estamos como muy separados, ¿no? De la naturaleza. Ujú, Tenemos una separación muy, muy, muy grande de la naturaleza y eso nos afecta muchísimo. Entonces, ujú, claro, o sea, donde como uno vive en la sociedad, es difícil a veces. Uno dice, yo quisiera volver, pero ¿cómo haces? Y haciéndolo así, como tú lo planteas, con una matica, por ejemplo, entonces así uno puede volver
de alguna forma retomar, ¿no? Con la naturaleza. Yo recuerdo cuando era chica en Uruguay, estábamos muy conectados con la, claro, una vida mucho más tranquila, ¿verdad? Y entonces tú sabías cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, tú sabías, según se ponía el viento, según se ponía el sol o las nubes, reconocías esas cosas. Y era también estar un poco más junto con la naturaleza. Pero de verdad me encantó muchísimo y gracias, gracias por todos los datos que nos diste. No, imagínate, gracias a ti, Miriam. Sí, bueno, gracias a Yubisai por sus palabras en el chat y sí, y a Inés, muchísimas gracias de verdad que por haber entrado y por sus palabras tan bonitas. De eso se trata, porque si esperamos como el momento correcto, vivir en una casa, tener un jardín, ir a un bosque, ir a la playa, se nos va la vida, se nos puede ir la Mm, vida de esa manera. exacto. Y pues ir a un vivero, una matita te puede costar nada, regarla, verla en la ventana, estar pendiente de ella, por ejemplo, o los que tienen mascotas. Yo siempre le digo a las muchachas que yo entendí lo de todos somos uno cuando tuve mascotas. Yo lo trabajaba mucho cuando hablaba de los chakras y lo entendí con mi perro y con mi gata. O sea, entendí eso de que es verdad, o sea, una sola energía y todos somos eso. Entonces, ¿y por qué no? Tal vez no quieres tener mascota, pero puedes tener una planta. Entonces, es como acercarnos a eso y creo que es como el inicio. Tal vez empiezas a cambiar hábitos, vas más a la montaña, vas más a la playa, más te acercas a la naturaleza y esa invitación que te hace. Y cuando tú descubres todos los cambios que puede hacer en tu cerebro para bien y todo eso cómo puede llenar el camino para generar bienestar, pues bueno, evidentemente no lo dudaría, llenaría mi casa de maticas. Pues. Así que eso, gracias. ¿Algún otro comentario? Hola, buenas noches. Hola, Nelva. Bienvenida. Hola, soy Nelva de Panamá, mucho gusto. Bueno, gracias a todas por su energía, su esencia ahora mismo y a usted pues principalmente por toda la información, el conocimiento y con esas ganas que lo brindas con mucho amor. Y bueno, sí, sí es importante porque también enseñarle a nuestros hijos, yo que soy mamá, o a nuestros sobrinos, a los niños, a Ujú. contemplar realmente todo lo que nos rodea. Y les voy a decir algo rapidito. Casualmente hoy cuando llegué a la casa con mi hija, había una gaviota eh, ya agonizando y temblando a donde yo estaciono el carro y mi hija me dice, mamá, si es la muerte para eso, para los pajaritos. Y yo le dije, bueno, tráeme el agua bendita. Y le eché el agua bendita y la gaviota ha abierto las alas cuando le eché el agua, ya ella estaba así acurrucadita y le eché el agua y abierto las alas y yo dije, descansa en paz. Y oye, no respiró más, no se movió más. Y yo le digo a Wow. mi hija, yo le digo a mi hija, hay que agradecer por todo lo que nos rodea y todo tiene un proceso, ¿no? Ellos que están pequeños que todavía ese proceso de duelo no son muy conscientes, pero gracias por esta información, porque todo lo que nos rodea es parte de un todo. Ujú. Así que gracias desde Panamá, saludos y bendiciones. Ay, muchísimas gracias, Nelva, de verdad que sí. Sí, por eso también era como constante el tema de la destrucción-construcción, porque básicamente es la regeneración. Estamos hablando de la muerte en los procesos naturales. En la naturaleza, pues bueno, uno lo ve desde afuera, pues la leona va y caza, o sea, y son los procesos naturales. Y hay unas regeneraciones en cuanto al tema, por lo menos de lo vegetal, de la mata, de la planta. Eh, es necesario la quema controlada para que vuelvan a ser, ¿no? Por ejemplo, que uno lo ve desde afuera y bueno, van a quemar, no, es que es necesaria la quema controlada porque si no, esto no ocurre, no crece, hay que curar el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que para la naturaleza es eso, ese proceso de lo que muere para que nazca otra cosa. Y metafóricamente hablando, a mí me parece que es hermoso, sobre todo a veces en sociedades como la nuestra, que la muerte es como muy tabú, como de eso no se habla, no se entiende, no tenemos como la constante conciencia de que vida y muerte es lo mismo, ¿no? Básicamente, entonces sin una no existe la otra. Entonces creo que este proceso de la naturaleza nos ayuda también a entenderla y a procesarla de una manera mucho más natural y mucho más enfocada hacia el bienestar. Es decir, la gaviota estaba agonizando, pues bueno, si con una herida tal vez igual no hubiese
permanecido mucho tiempo. Entonces, este tipo de cosas son las que debemos como empezar también a reconocer, porque es como cuando estamos en atención plena o cuando meditamos, cuando nosotros reconocemos que hay cosas allí que se tienen que ir porque, bueno, la ley de la impermanencia, lo vemos con gratitud, es que estamos conscientes que lo que es real es este aquí, este ahora. Entonces entramos en estados de gratitud y apreciamos mucho más las cosas. Por eso hablamos de el detalle, esa conexión con el detalle, con lo que me rodea. ¿Ok? Es como un poco con eso. ¿Alguien más? Bueno, de parte personal, Nadine Álvarez, y del equipo de Viaje Irma Interior, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a las personas que nos vayan a ver. Ustedes también pueden volver a vernos en el canal de YouTube, que esto debe estar montado para el día de mañana seguramente. Quiero recordarles que vendrán más incursiones de bienestar, estos espacios gratuitos. Los siguientes van a estar muy interesantes porque van a tener que ver con astrología, con nuestra Hilda Rojas, que es astróloga, y Marielena Lozada, que justo hoy está empezando el taller de astrología del Ser Uno, más que recomendable. Todavía están a tiempo, porque eso queda grabado y es la primera clase, y Marielena es lo máximo. Y el trabajo de la astrología en ese taller está enfocado con la arteterapia, o sea que van a pintar, van a conocer su carta, es una cosa maravillosa. Y después viene una astrología del ser 2, que es una cosa más maravillosa aún. Y vienen talleres, el próximo taller ahorita en octubre es un taller que su servidora va a dar, que es el taller del autocuidado, que es un taller que yo amo profundamente y es un trabajo personal que estoy llevando, el trabajo del autocuidado. Y bueno, en nuestro chat de WhatsApp va a estar por allí la información. Muchísimas gracias por acompañarnos en Viaje a mi Interior. De verdad que nuestro grupo y nuestro equipo se esmera en dar esta información para que la gente se llene de bienestar. Entonces, sin más que decir, no sé si alguna de mis compañeras está por ahí, quiere decir algo, si no, cerramos por la noche de hoy. Ese de astrología que les quiero preguntar, que lo leí, lo vi hoy, Cuéntanos, que me cuéntanos. interesa muchísimo, pero atravesado con relación a la economía. Ujú. Porque es que dura 3 meses, tengo entendido, Sí, ¿verdad? sí. Entonces hay Ujú. que esperar 3 meses para volver a agarrar, a tomar otro. Seguramente, Bueno, pero yo te diría que contactes a Maribel Padrón y por el tema de los costos, creo que hay formas de pago que son más sí, hay amigables. forma, pero estoy yo haciendo uno con Maribel ahorita, Ah, el del entonces, diario, sí, tú estás en el diario, es verdad. en el diario, entonces una cosa con la otra, pero bueno, ya que lo tomaste, si no yo hablo con Maribel directo, si no esperamos, lo que Sí, los se momentos abre, son los que pero esperamos. sí se abre constantemente. De hecho, este año hubo ya un Astrología del Ser Uno, que lo hice también, que fue maravilloso, o sea que le estoy hablando Vaya, desde la experiencia. Y se abrió este para que justo como que culmine para final de año y ya abrir el otro, pues. Pero bueno, bueno, eso mira, gracias por darme la también. oportunidad de entrar en el grupo, me encanta que sea como oyente y practicante, pero es mucho lo que hay que aprender todos los santos días. Me Sí, siento siempre cada vez aprendemos bebé. algo. Ahorita estoy feliz porque estoy pintando. Qué bueno, me Sí. alegra, Diana. Gracias. Cerramos entonces, chicas. ¿Alguien quiere decir algo? Hilda, Maribel. No, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por estar esta noche con nosotros. Una foto. No sé cómo tomar fotos, Maribel. Con todos los participantes en cámara, creo, deberíamos salir todos. Mira, cariño, yo sé tomar foto con mi computadora que es Apple y ya se me olvidó cómo se maneja el Windows. No, ¿por qué? Lo Tómale una foto siento. con el teléfono. Es, dice Rance que tiene un botón que se llama print screen. Sí, pero yo sé que hay que apretarle otra cosa. No sé si es control. Control, no sé, solo print screen. ¿No tienes un Debería hijo ser ahí solo print tuyo? screen. ¿No tienes a tu Haz hijo la cerca? prueba, haz la prueba. Nada. Nada. No se oye ahora.
Nada, ¿Tú me Nailin. oyes? Creo que se salió. ¿Tú me oyes, Maribel? Sí, yo te oigo. Mm. No, yo creo que apagó la cámara. No sé qué pasó, pero ahí dice, ahí está el de ella. Ah, no sé, no veo. Aquí. Tómale tu Hilda. Ajá, déjame prender. Déjame, ya va. Voy a tomar A una con ver, el teléfono, ya va. a Sí, ver, creo que ¿dónde se está? salió. Lo que pasa es que tengo teléfono y no tengo a todo el Estás en el mundo. teléfono. Estoy buscando eso que Bueno, dice yo Ransom. otra vez, ya, voy a tomarla. 1, No sé si me 2 veo. y 3. Ok, tomé una en el teléfono. Ok. Déjame que estoy Ahora, buscando bueno, supongo que bueno, esto creo es que lo bueno de nada. todo esto en vivo, porque bueno, pasan estas cosas, pues. Mm. Mira, y Diana, mientras Hilda está investigando ahí cómo hace, ¿cómo se llama? El taller, sí, lo estamos abriendo 3 veces al año, el de astrología del ser, Bueno, no ¿ok? importa, me tocará cuando me corresponda. Pero de verdad que me Exacto. llamó, me gustó tanto, que Es muy lamentable, bello. que bueno. ¿Ah? Es muy bello porque María Elena, que como también es arte terapeuta, ha incorporado todo lo que tiene que ver con la arte terapia con mandala a el taller de astrología. Entonces tú vas aprendiendo sobre astrología y ella te va enviando también una que otras asignaciones y puedes, muchas de ellas las expresas en mandala. De hecho, la carta astral es un mandala. Ay, qué divinidad. Ujú. Te lo digo que de verdad que bueno, me tocó aprender, estar con ustedes, incluirme ahorita hoy por hoy en este aprendizaje. Y no te preocupes que pronto vamos a pintar mandalas también. Creo que lo puse para el día de Halloween. Hoy estaba sacando los patrones, así que vas a poder pintar mandalas con nosotros también. ¿Ok? Chévere. Chévere. Bueno, creo que vamos a despedirnos sin nada porque no sé, parece que no logra comunicarse, no Yo digo logra entrar, chao, pero, mira, entró. Ahí estoy viendo entro. el simbolito de viaje a mi interior. Nailin. Perdón. Ya yo estaba despidiendo a la gente. Quiero mucho, gracias por la noche. Esos problemas técnicos que pasan. Sí, esas cosas pasan. Bueno, Disculpen. Hablando de gracias, que estén naturaleza, todo bien. fue muy natural. Chao, chao, Chao. chao, Los chao. amo. Chao, Gracias. chao. Chao. Ok, Gracias. chao.